¿Hay alguna pregunta sobre derechos humanos? Está con nosotros el coordinador foráneo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Rubén Salgado, y es a nivel estatal. Y voy a seguir comentando con él algunos aspectos importantes también sobre las recomendaciones que se han hecho. Sabemos que hace 3 años o 3 años hacia atrás o 4 o más, bueno, pues no se le acababa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las recomendaciones, con las demandas, con las quejas, con las visitas que tenían de muchos ciudadanos que se sentían dañados en su bien, en su persona y en sus bienes. Pero de esto voy a tratar con el coordinador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el estado de Chihuahua, con el señor Rubén Salgado. Rubén, bueno, pues el asunto que también, hablando del agua, hablando de esto que estamos tocando, el agua, pues ha sido la manzana de la discordia en el estado de Chihuahua, los conflictos entre menonitas, entre barzonistas, y luego, bueno, pues el asesinato del líder barzonista y de su esposa, que inclusive culminó con una cabalgata a Chihuahua capital, y donde estas mesas de trabajo se montaron y que las aceptaron, que ahorita están trabajando. Y me decías ahorita fuera de libreta, fuera de ahorita que estamos en el corte, bueno, que eso lo ve la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin embargo, ustedes han intervenido y siguen interviniendo en este tipo de sucesos, en estos y en otros. ¿Qué me puedes platicar sobre ello? Qué bueno que lo mencionas. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, tiene mucho afecto por el estado de Chihuahua y se muestra muy interesado por las cuestiones que suceden. Tan es así que el fin de semana previo al 5 de febrero se recibieron instrucciones, la oficina aquí en Ciudad Juárez recibió instrucciones de que se trasladaran 3 visitadores a efecto de dar un acompañamiento a la cabalgata por la justicia, en la que existían varios postulados. Entre ellos, uno de ellos, de los barzonistas, era buscar al culpable del asesinato del matrimonio Solorio Solís. Y ahí porque ligaban a la comisión, a la Conagua. Entonces, al ser la Conagua un organismo federal, entonces es por eso ustedes que intervienen, que directamente decían que ha habido omisión, no ha hecho su trabajo, y también era parte de esa misma, por eso se mandan estos visitadores. No sé si es por ello o es también suma de lo mismo. Efectivamente, al tocar el problema del agua, pues está interesado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también por tratarse de activistas, defensores de los derechos humanos, entre los que se encontraba Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, el propio Barzón. La Quinta Visitaduría tiene un área especial que cuida que no existan agresiones o agravio en contra de defensores de derechos civiles. Entonces se hace el acompañamiento para que autoridades federales como la Policía Federal les preste el auxilio y los proteja en ese camino, en ese andanza, poniendo protecciones en la carretera. Es la parte en la que se interviene, se busca proteger a los que marchan, darles la seguridad en el camino. Rubén Salgado, en estos momentos, ¿cuál es la agenda más importante que está desahogando la coordinación atendiendo cargo del Estado de Chihuahua de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH en el Estado de Chihuahua? ¿Qué es ahorita lo que más les ocupa en estos momentos a la coordinación atendiendo cargo? Pues es invitar, promover y procurar una cultura de la queja, que realmente aquellas personas, y aprovecho estos micrófonos para invitarlos a que cuando se sientan vulneradas en sus derechos humanos por autoridades federales, acudan a las oficinas que están ubicadas en Paseo Triunfo de la República 2416,
en contraesquinas del Hospital General, hacernos ver qué es lo que le afecta a la población del estado de Chihuahua. Esto es en sí en lo que estamos trabajando. Y como sabrás, pues existen diversas autoridades que constantemente tienen mayor relación en estos actos violatorios. Ahora, veo con agrado que crecieron en las oficinas. Hay una atención mayor, y veo que también en cuanto a las instalaciones. A mí me tocó acompañar a de algunas personas ya hace algunos años, cuando empezó la violencia muy fuerte aquí, y que inclusive algunos de ellos los habían cargado con rifles, y un amigo mío tenía un carro de ese tipo, el de las caricaturas, y pues que traía guardado 2 cuernos de chivo, pues ¿en dónde? Y afortunadamente salió de la cárcel, y estuvimos dando un seguimiento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la comisión ahí lo apoyó. Inclusive en aquel entonces era el encargado de los aspectos de la fiscalía de aquel entonces, que era la fiscalía. El subprocurador era el actual recaudador de rentas. Y bueno, pues era inverosímil que hubiera este tipo de anomalías por parte de soldados y de federales. Y yo creo que esas eran muchas de las quejas, ¿no?, que se presentaban ante la CNDH aquí en el estado de Chihuahua. No sé si estoy cierto con ello. Es cierto. En años anteriores, o el año anterior, con la presencia de las fuerzas federales, concretamente la Policía Federal, sí hubo un incremento en cuanto a quejas, y muchos de esos fueron tramitados. Y se le está dando la investigación. Se ha llegado a algunas recomendaciones, y realmente fue una carga muy grande la que se tuvo en esa oficina. Ahorita, hablando de esto, de hace 2 años hacia atrás, a la fecha, ¿ha disminuido la carga? ¿O ahorita qué es lo que están desahogando, Rubén Salgado? Definitivamente, en cuanto a las quejas contra las autoridades policíacas y militares en esta ciudad, ha descendido. Sin embargo, se siguen presentando actos violatorios por parte de el ejército en la zona serrana de Chihuahua, y se han incrementado ya quejas contra autoridades federales, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit. En sí, ese es el contra el mismo ISSSTE. Son las quejas que se manejan actualmente en esta oficina. Los paisanos son dañados muchas veces a la hora que cruzan por ahí, cuando van a pedir sus permisos para internarse, y no nada más paisanos, sino también ciudadanos mexicanos que vivimos en este lado de la frontera, cuando vamos a tramitar algún permiso, y que algún burócrata de tercera, bueno, pues piensa que tiene el derecho a negar el permiso por situaciones que son meramente insulsas, ¿no?, por un requisito que se puede salvar y que se presenta. Ahí intervienen también ustedes, sobre todo con los paisanos, ¿no?, porque pues vienen haciendo su viaje desde quién sabe desde dónde, para que aquí un fulanito con la mano en la cintura les diga que no, o con la mano en la cintura les bajen todo aquí en las aduanas. Sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un programa para apoyar a los paisanos. Es el Bienvenido Paisanos, tus derechos viajan contigo. Y constantemente están realizando pues intervenciones y actividades. Los visitadores que se encuentran en la oficina participan principalmente en los meses de diciembre y julio en apoyo a los paisanos, en donde nos colocamos en el kilómetro 73, kilómetro 20
en la desviación Anamiquipa, colocamos a personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para, si ellos consideran que son maltratados por autoridades federales, presenten la queja ante nosotros. Coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Salgado, en ese sentido, ¿cuándo debo de acudir, o sea, para este mensaje, a los que viven al otro lado y los que viven de este lado? ¿Cuándo deben de acudir o cuándo debo de pedir apoyo a la CNDH como ciudadano mexicano, aunque viva en el extranjero, aquí sobre todo los que tenemos a la vuelta de la esquina al otro lado del río Bravo? ¿Cuáles son, en qué casos, en qué situaciones? Siempre y cuando consideren que han sido violentados sus derechos humanos, llámese educación, libertad, integridad física, cualquiera de nuestros derechos humanos, consideren que hayan sido violados por una autoridad federal, yo los exhorto a que se presenten en nuestra oficina. También, hablando de vecinos de Parral, de Nuevo Casas Grandes, de otros lugares del Estado, acudan a las instalaciones de la Comisión Estatal que preside José Luis Armendáriz y ellos nos hacen llegar las quejas. Nosotros intervenimos cuando existe la violación por parte de autoridades federales. ¿Hay buena coordinación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal? Se ha conseguido una participación y una colaboración muy grande con el organismo que preside José Luis Armendáriz. Buenas noticias. Es una persona que está muy interesado, es muy proactivo en cuanto a los derechos humanos y la relación viene desde a nivel presidencial. Las dos presidencias tienen una relación. Por eso desde el inicio te comenté que al doctor Raúl Plasencia Villanueva le interesa mucho lo que sucede en este estado. Y ha venido ya varias veces. Me tocó saludarlo cuando rindió su informe Armendáriz, me tocó saludarlo ahí, me tocó saludar al gobernador. Sí, viene constantemente a este estado a dar pláticas, todo esto. Pues me da muchísimo gusto tenerte aquí en tu casa, en los estudios, en el estudio de Radio Cañón del Grupo 7, al licenciado Rubén Salgado, quien es el encargado de la Oficina Estatal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sé el trabajo y el esfuerzo que han estado haciendo, que ha sido muy importante en nuestra entidad. Inclusive, bueno, pues el propio gobernador se lo dijo al doctor Plasencia en la reciente visita, en la segunda que hace recientemente que vino aquí, y bueno, pues qué bueno que se esté haciendo eso. ¿Aquí algo más que desees hablar al auditorio? No, yo te agradezco mucho esta invitación, y al auditorio pues lo invito a que en caso de que sientan violentados sus derechos, acudan a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.